Hola a todos. Qué bueno tenerlos de vuelta en el canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado sonando mucho en los titulares y generando un sinfín de comentarios y especulaciones. Y es que, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Othman Koch, de su reciente y sorprendente confesión que ha sacudido los cimientos de lo que pensábamos que sabíamos sobre su matrimonio con Demet Özdemir. ¿Están listos para desentrañar esta historia que tiene a todos con la boca abierta? Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Comencemos. La noticia ha explotado como una bomba y ha dejado a muchos sin palabras. Oğuzhan Koç, el conocido cantante y actor turco, ha hecho una confesión que ha puesto patas arriba la narrativa que teníamos sobre su relación con la talentosa actriz Demet Özdemir. Y la bomba, mis queridos amigos, es que al parecer, Oğuzhan sabía de Demet y Can en su matrimonio. Sí, han oído bien. Esta afirmación, que suena sacada de una telenovela turca, proviene directamente de él, y las implicaciones son realmente profundas. Imaginen el torbellino de emociones, la sorpresa, la decepción, y sobre todo, las preguntas que surgen de esta revelación. Hasta ahora, la mayoría pensábamos que la separación de Oğuzhan y Demet, quienes parecían ser una de las parejas más sólidas y queridas del panorama artístico turco, se debió a motivos más comunes, quizás desavenencias, diferencias irreconciliables, o el típico desgaste de la relación. Sin embargo, esta nueva información nos obliga a reevaluar todo lo que creíamos saber. La forma en que se ha presentado esta confesión, tan directa y sin rodeos, sugiere que Oğuzhan ha decidido abrir la caja de Pandora y revelar una verdad que hasta ahora permanecía oculta o, al menos, malinterpretada. La pregunta del millón es: ¿qué significa exactamente sabía de Demet y Can en su matrimonio? Esta frase, tan concisa como enigmática, abre un abanico de posibilidades. Podría significar que Oğuzhan era consciente de una conexión entre Demet y Can, un actor o figura pública con quien Demet también ha tenido una relación o una amistad muy cercana. No estamos hablando de un simple coqueteo o una amistad inocente. El contexto y el peso de la palabra matrimonio en esta confesión sugieren algo más profundo, algo que pudo haber erosionado la confianza y la intimidad dentro de su propia unión. ¿Se trataba de una infidelidad, de un triángulo amoroso, o de una situación más compleja donde la línea entre la amistad y algo más se volvía borrosa? La confesión de Oğuzhan nos invita a especular, pero también a ser cautelosos. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las suposiciones, especialmente cuando se trata de la vida privada de figuras públicas. Sin embargo, el hecho de que sea el propio Oğuzhan quien haga esta declaración le da un peso y una credibilidad que no podemos ignorar. Podríamos pensar en el impacto emocional que esto debió tener en Oğuzhan. Imaginen la carga de llevar este conocimiento durante un tiempo, mientras intentaba mantener la fachada de una relación feliz y estable. La presión, el dolor, la posible sensación de traición, todo ello debió ser un peso enorme. ¿Su decisión de hacerlo público ahora, qué busca? ¿Liberarse de esa carga? ¿Aclarar su versión de los hechos? ¿O tal vez enviar un mensaje? Es fascinante cómo la vida de las celebridades, tan expuesta a nuestros ojos, puede ocultar dramas mucho más complejos de lo que imaginamos. Hablemos un poco de Demet Özdemir. Ella, hasta ahora, se ha mantenido mayormente en silencio respecto a los detalles específicos de la separación, ofreciendo declaraciones generales sobre la importancia de seguir adelante y encontrar la felicidad. Sin embargo, esta confesión de Oğuzhan inevitablemente proyecta una nueva luz sobre su papel en esta historia. ¿Estaba al tanto de que Oğuzhan sabía? ¿Cómo se siente ella al respecto? Estas son las preguntas que todos nos hacemos. La industria del entretenimiento turco es un hervidero de relaciones, amistades y a veces tensiones. Conocer a Can, o tener una relación con él, no es en sí mismo un delito, pero el contexto y la forma en que esto se desarrolla dentro de un matrimonio es lo que marca la diferencia. La mención de Can en este contexto nos hace pensar inmediatamente en posibles nombres. En el mundo del espectáculo turco, Demet Özdemir ha tenido relaciones y amistades que han sido objeto de escrutinio público. ¿Estamos hablando de un exnovio, de un colega cercano, o de alguien completamente inesperado? La ambigüedad es lo que alimenta la intriga, pero también lo que puede generar malentendidos. Es importante recordar que sin confirmación oficial por parte de Demet o de Can, todo sigue siendo especulación. Sin embargo, la declaración de Oğuzhan es un punto de partida innegable para esta conversación.
La forma en que se manejan estas situaciones en público es crucial. La manera en que Othan ha decidido comunicar esta información es reveladora. Al confesarlo, él asume una parte de la narrativa, pero también puede estar intentando controlar el daño o presentar su perspectiva antes de que otros lo hagan. Es un movimiento estratégico en el juego de la fama y la opinión pública. La credibilidad de su confesión dependerá de cómo se desarrolle la historia a partir de ahora y de si hay más detalles que salgan a la luz. Pensemos en la dinámica de las relaciones humanas. En cualquier matrimonio, la comunicación, la confianza y la honestidad son pilares fundamentales. Cuando uno de estos pilares se tambalea, la estructura entera puede verse comprometida. La confesión de Othan sugiere que hubo grietas importantes en su matrimonio que quizás no fueron abordadas a tiempo o de la manera correcta. La frase «sabía de Demet y Can en su matrimonio» no implica necesariamente una acción activa de Demet para herir a Othan, pero sí una situación que él percibió como perjudicial para su relación. Podría ser que Othan estuviera sufriendo en silencio, esperando que la situación cambiara, o que Demet tomara una decisión. O quizás, él intentó hablar con ella al respecto y no obtuvo la respuesta que esperaba. La complejidad de las relaciones es inmensa, y lo que parece sencillo desde fuera, desde dentro puede ser un laberinto de emociones y circunstancias. Este tipo de confesiones a menudo tienen un efecto dominó. No solo afectan a las personas directamente involucradas, sino también a sus familias, amigos y, por supuesto, a sus seguidores. La admiración que se tenía por la pareja puede verse manchada, o puede generar empatía hacia Othan por el dolor que dice haber experimentado. La forma en que el público reacciona a estas noticias puede influir en la carrera y la imagen de las celebridades. Es importante reflexionar sobre la valentía que implica hacer este tipo de declaraciones. Salir a decir algo tan personal y potencialmente controversial no es fácil. Othan Koch, al hacerlo, está exponiendo su vulnerabilidad y su versión de los hechos. Esto podría ser un acto de liberación para él, una forma de cerrar un capítulo de su vida de manera honesta, aunque dolorosa. Por otro lado, la ausencia de una declaración directa de Demet Özdemir deja un vacío que invita a la especulación. ¿Por qué no ha respondido? ¿Está procesando la información? ¿O considera que no hay nada que aclarar? Su silencio también habla, y en el mundo de la farándula, el silencio a menudo se interpreta de mil maneras diferentes. Quizás ella prefiera mantener su vida privada fuera del escrutinio público tanto como sea posible, o tal vez esté esperando el momento adecuado para hablar. La mención de Can nos lleva a pensar en la influencia de las personas externas en una relación. ¿Estaba Can al tanto de la situación? ¿Jugó un papel activo en ella? Estas son preguntas que sin información adicional, solo podemos plantearnos. Sin embargo, la declaración de Othan pone el foco en la dinámica de su matrimonio y en las personas que directa o indirectamente pudieron haber influido en su desenlace. Estamos ante una historia que sin duda va a dar mucho de qué hablar. La confesión de Othan Koch sobre saber de Demet y Can en su matrimonio nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la complejidad de la fama y la difícil tarea de mantener la verdad en medio del torbellino mediático. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas hay personas con sus propias luchas, sus propias decepciones y sus propias verdades, por muy dolorosas que sean. Como espectadores y seguidores, es nuestro papel mantener la calma, evitar juicios precipitados y esperar a que la historia se desarrolle. La empatía y la comprensión son herramientas valiosas cuando se trata de la vida privada de las personas, incluso de aquellas que están bajo los reflectores. La confesión de Othan ha abierto una puerta, y ahora estamos todos expectantes a ver qué más se revela, y cómo afecta esto a todos los involucrados. En resumen, la impactante confesión de Othan Koch, revelando que sabía de Demet y Can durante su matrimonio, ha reescrito la narrativa de su separación. Esto nos deja con muchas preguntas abiertas sobre la dinámica de su relación, el papel de terceros y las verdaderas razones detrás del fin de su unión. Es una historia compleja, llena de matices, que nos recuerda la fragilidad de las relaciones humanas y la dificultad de mantener la verdad en la esfera pública. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que esta profunda inmersión en la vida de Othan Koch les haya parecido tan intrigante como a mí. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta confesión? ¿Qué creen que significa sabía de Demet y Can en su matrimonio?
Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido y quieren seguir recibiendo este tipo de análisis exclusivos, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.